Hemos visto dos propiedades de los sistemas que nos interesan, de los sistemas discretos que nos interesa trabajar. Una es la linealidad y la otra es la invariancia en el tiempo. ¿Ya? Esas han sido las dos principales características que hemos visto. Otra que vimos también en su minuto era hablar de la causalidad y de la estabilidad. ¿Ya? Pero las dos principales que nos van a ayudar en general son la linealidad y la invariancia en el tiempo. ¿Por qué buscamos estas cosas? Porque la linealidad nos permite descomponer y hacer un análisis parcial, considerando entradas más chicas en vez de considerar una entrada grande completa. Y la invariancia en el tiempo nos permite asegurar que el análisis, cuando nosotros lo realicemos, es independiente de cuando aplicamos las entradas, sino que depende solamente del sistema, ¿ya? Porque el sistema se comporta, perdón, es independiente de características particulares del sistema en el tiempo, porque lo que significa que el sistema sea tiempo invariante significa exactamente que el sistema no cambia en el tiempo, da lo mismo cuando nosotros apliquemos la entrada. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos como resumen algunos ejemplos que vimos, es que el sistema llamado cuadrático, ¿ya? O de ley cuadrática, no es lineal, pero sí es tiempo invariante. Es causal, eso no lo probamos, ¿ya? Pero es más o menos fácil de ver porque no depende de valores futuros, y es estable, porque si la entrada es acotada, esto no tiene como volverse no acotado. El time reversal, la vuelta al tiempo, es un sistema lineal, no es tiempo invariante, porque depende de cuándo apliquemos el desplazamiento, la vuelta en el tiempo va a cambiar, y al mismo tiempo es no causal, porque si yo quiero ver la entrada en tiempo 1, va a depender de valores en tiempo menos 1, que son valores futuros. ¿Ya? El acumulador es un sistema lineal, es tiempo invariante, es causal, pero no es estable. Lamentablemente no es estable porque va a depender un poquito de los valores aquí, lo más probable es que se nos vaya a disparar. ¿Ya? Un sistema como este, que es una derivada, una diferencia como dice ahí, es lineal, es tiempo invariante, es causal y es estable. Se ve inmediatamente que es causal, igual que antes, porque no depende de valores futuros, ¿ya? Depende solamente de valores presentes y pasados de la entrada. Y al mismo tiempo es estable, porque al seguir haciendo las diferencias uno va sumando, es muy difícil que esto se dispare. ¿Ya? El moving average también cumple con todas las propiedades que lineal, tiempo invariante, causal y estable. ¿Ya? Y un redondeo, esto claramente va a ser no lineal, porque aquí las cosas no hacen llegar y sumar, y que esto corresponde a un cuantizador, ¿ya? Y las otras propiedades se cumplen. Ahora, ¿por qué queremos invariancia en el tiempo? ¿Ya? ¿Por qué queremos invariancia en el tiempo? Porque queremos linealidad. Como les dije antes, la linealidad nos permite descomponer las entradas al sistema y después combinar los resultados de las entradas que nosotros aplicamos al sistema para obtener la salida total. ¿Ya? Nos permite simplificar muchísimo el análisis y remitirnos a señales básicas. Y si nosotros elegimos señales básicas para trabajar, entonces la descomposición va a ser fácil, ¿ya? Va a ser fácil el análisis. ¿Por qué nos interesa la invariancia en el tiempo? Porque la respuesta entonces no depende de cuándo, la respuesta del sistema no depende de cuándo nosotros apliquemos la entrada, ¿ya? El sistema es inmune a eso, ¿no? Sus parámetros no cambian en el tiempo, ¿ya? Su forma de operar no cambia en el tiempo, por eso hace que nosotros da lo mismo como cuando aplicamos la entrada, sino que cómo lo aplicamos. Si la aplicamos desfasada, entonces la salida va a salir desfasada. Entonces, estas dos cosas tienen un montón de consecuencias, ¿ya? Que nos permiten simplificar muchísimo el análisis. Por ejemplo, nosotros podemos pensar, que es un poco lo que hice en el video de la convolución, podemos pensar que cualquier entrada es una combinación lineal de impulsos que están desfasados en el tiempo. Por lo tanto, nosotros podemos descomponer todo esto y vamos a poder realizar las convoluciones de manera simple y sencilla. Y además, si nosotros, por ejemplo, una señal básica, porque vamos a aplicar son componentes exponenciales complejas, entonces vamos a poder calcular de manera muy simple el análisis de Fourier y vamos a poder obtener una representación en el espectro o el diagrama de Bode, como le gusta decirlo a alguno, de la señal que a nosotros nos interesa. Esa es un poco el tema. Entonces, fíjense aquí, ¿por qué sistemas lineales? El sistema es lo mismo.
los sistemas lineales son súper fáciles de analizar porque me permiten a mí descomponer las entradas para generar una entrada mucho más grande. Ahora, el problema es que los sistemas lineales son una simplificación de la realidad, porque en la práctica, por un montón de imperfecciones en la construcción de los dispositivos, no es posible tener sistemas perfectamente lineales. Sin embargo, es una buena forma de simplificar el análisis de sistemas que en general son súper complejos. ¿Ya? Y bueno, el delta unitario, ¿ya? Nosotros lo vamos a entender como una propiedad o como una señal que nosotros nos va a permitir muestrear, que básicamente es eso. ¿Ya? Ahí está, si tengo mi señal xn, ¿ya? Y tengo el delta desplazado, por ejemplo, en este caso, en un cierto valor n0. Entonces, si esto lo multiplico con esto, ¿ya? Yo voy a obtener solamente el valor de la señal, en este caso ya muestra solamente en ese punto. Entonces la multiplicación de una señal x por un delta, nosotros sabemos que es el valor de la señal en ese punto. Y la convolución de esta señal con este delta es la misma señal original, pero desplazada en estas unidades de tiempo que están acá, que es lo que se llama a veces el teorema del sedazo. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra consecuencia más tenemos nosotros de utilizar o de considerar las cosas como sistemas lineales? Es lo que yo ocupé en el ejemplo de la convolución. Yo puedo una señal cualquiera, esta por ejemplo, esta que está aquí, descomponerla en una combinación lineal de múltiples impulsos unitarios que están amplificados por los valores asociados a esto, ¿ya? Asociados a la muestra, y desplazados en una serie de unidades de tiempo. Por ejemplo, en este caso lo que tenemos aquí es lo siguiente. Esta señal de acá yo la puedo descomponer en, por ejemplo, miremos aquí, tiempo 0 está este punto de acá. En tiempo menos 1 no hay nada. En tiempo menos 2 está este punto de acá. Y ese de ahí. En tiempo 1, 2, 3 está este de acá. Y en tiempo 5 está este de acá. ¿Ya? Entonces esta señal que está aquí en realidad es la combinación lineal de un delta en menos 2, un delta en 0, un delta en 3 y un delta en 5. Todo eso multiplicado por los valores particulares que tienen ese numerito ahí, ese ahí, ese ahí y ese ahí. Y es exactamente eso que está acá. X es una combinación lineal, esta es la combinación, ahí está, la combinación lineal de puros delta desplazados. ¿Ya? ¿A quién le importa esto? Bueno, esto es súper útil cuando yo quiero calcular, por ejemplo, la respuesta de un sistema lineal tiempo invariante. Porque la respuesta de un sistema lineal tiempo invariante se calcula a través de la convolución. Y si yo hago la convolución, como les dije antes, de una señal x cualquiera con un delta, ¿ya? Un delta desplazado, no por una señal x cualquiera, convolución, un delta desplazado, el resultado es exactamente la misma señal, ¿ya? Pero desplazada en esas unidades de tiempo de acá. Por lo tanto, cuando yo hago la convolución entre dos señales, si considero una de ellas como una combinación de deltas, entonces mi resultado final va a ser la convolución lineal entre la señal original y amplificada por cada uno de los valores que tiene asociado la segunda señal original que yo tengo, y desplazado por las unidades de tiempo en las cuales esos valores están aplicados, ¿ya? Que eso fue exactamente lo que hice en el ejemplo de convolución que yo les hice utilizando una tablita y utilizando Excel, ¿ya? Esta es la convolución. Esta es la fórmula de la convolución y es un poco lo que les voy a formalizar. Ahora, ¿ya? Entonces, saltemos a esto. Son varios ejemplos gráficos. Y esto es lo que ustedes conocen de convolución. Lo que ustedes conocen de convolución
lo que le han explicado varias veces en distintos cursos y en distintos tipos de tiempo continuo y tiempo discreto, es que la convolución entre una señal X y una señal H es igual a, o se calcula de la siguiente manera. Ustedes toman la señal X en este caso y hacen un flip en el tiempo, o sea, hacen el espejo en el tiempo y le hacen el X de menos K. Y ese X de menos K, que es el que está acá, lo empiezan a desplazar unidades de tiempo, y lo empiezan a multiplicar y a hacer la suma entre cada una de estas cosas. Por lo tanto, el valor final que ustedes obtienen es lo que está acá, ¿ya? El valor que está acá, y es cuando empiezan a calcular cada una de esas sumas, desplazamiento, etc. Y es lo que yo le expliqué en el otro video con el caso de una tablita. Aquí está lo mismo, calculado de manera analítica, y donde ustedes tienen que ir viendo cuándo y cuándo no hay overlap entre cada una de las señales, ¿ya? Está calculado de manera analítica en el fondo porque ustedes pueden calcular el producto de esas dos cosas usando el resultado de la suma de una serie geométrica, ¿ya? Otra forma de calcular esto es, fíjense lo siguiente: si yo tengo una señal X, en este caso que son 6 muestras, ¿ya? Y una señal H, que tiene en este caso 3 muestras, el resultado final de la convolución va a ser 6 de la dimensión, va a ser 6 más 3 son 9 menos 1. Siempre es la dimensión final va a ser la suma de las dos, la dimensión de las dos señales, en este caso 6 más 3 son 9 menos un elemento, ¿ya? Y aquí se fijan que le da 8. Esto lo pueden calcular de manera matricial en MATLAB, por ejemplo, y toman la señal y tienen que generarla, repetirla, ¿ya? Y ir agregando cero, haciendo la rotación de esta, hasta que ustedes completen una matriz que tenga que ser del tamaño de, por ejemplo, si la dimensión de esta es m, la dimensión de esta es n, la dimensión de esta matriz va a tener que ser de m más n menos 1, que va a ser el resultado que les va a dar, cruz la segunda señal, la dimensión de la segunda señal, n, ¿ya? Y esta matriz de acá. Y aquí hacen el procesamiento como un producto de matrices y les va a quedar el vector y, que es el resultado. O la otra forma de hacer, que aquí ustedes en el fondo están aplicando lo que yo les comentaba de hacer el desplazamiento. Fíjense, aquí está exactamente lo que hice en el video con la tablita, pero puesto como vectores. Esta es la primera señal, perdón, aquí está tomemos esta. El desplazamiento de esta es 0 en el tiempo. Y está multiplicado por el valor que tiene de amplificación es h de 0. Entonces tomo la señal original x, no la desplazo ninguna unidad de tiempo, la mantengo aquí, y la amplifico por el valor h0. Y eso es lo que me da aquí, ¿ya? Y estas dos es para hacer el cuadre con las unidades finales. Después, segundo elemento, esta la desplazo en una unidad de tiempo, ¿se fijan? Está desplazada en una unidad de tiempo. Y ahora relleno con 0 para completar el valor total que yo necesito de dimensión de salida. Y todo esto lo multiplico por el valor de h de 1, que es mi factor de multiplicación. Y aquí está h2, son desplazamientos de 2 unidades de tiempo. Fíjense, 1, 2 unidades de tiempo. Y esto está multiplicado por h2, ¿ya? Y ustedes suman todo eso y les va a dar exactamente el valor de la convolución, ¿ya? Ahora, como esto lo pueden implementar, esto en MATLAB. MATLAB trae la función conv, que les multiplica, le hace la convolución entre los vectores, ¿ya? Pero se pierde un poquito el tema del tiempo. Bueno, si yo tengo dos señales, como habíamos dicho, esta h, que va desde m1 hasta m2, y tengo x, que va desde n1 hasta n2. El vector de tiempo resultante va a ser m más n, ¿ya? m1 más n1, o sea, ustedes toman los valores mínimos que yo les había dicho en el otro video, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, o no sé si lo vieron. n1 y m1, ustedes los toman, los suman, y van hasta m2 más n2,
hasta los valores máximos, los suman, ¿ya? Y ese es el vector de tiempo que les va a dar. Y con I calculan la convolución utilizando el COM. Y esto les va a dar inmediatamente el resultado en el tiempo, considerando todos los instantes de tiempo. Y lo que hay aquí es simplemente una función que les permite a ustedes calcular la convolución entre dos señales, donde X es la señal 1, H es la señal 2, N de X es el soporte de tiempo, o sea, donde los números de donde parte la señal X hasta donde termina, ¿ya? Y NH es los números, los instantes de tiempo, perdón, donde parte la señal H y donde termina, ¿ya? Y les permite calcular inmediatamente eso. Ahora, cambiamos un poquito de tema. Cuando uno hace convoluciones o implementa sistemas lineales tiempo invariante, lo hace utilizando diagramas en bloque y para ello recurre a estos diagramas de bloque de este tipo que tienen una serie de componentes básicos, que son los que les voy a mostrar ahora. Los componentes básicos de un sistema de tiempo discreto son los siguientes elementos. Por ejemplo, nosotros tenemos señales. Esas señales normalmente las vamos a querer combinar. Las vamos a querer combinar, por ejemplo, con un sumador, ¿ya? La señal X1 y la X2. Las vamos a hacer así. Y en el diagrama de señal, nosotros las vamos a juntar simplemente. Eso inmediatamente significa que esto es una suma. Si yo quisiera multiplicarlas, por ejemplo, voy a tener que en mi diagrama de señal colocar un circulito ahí. Voy a colocar un circulito mejor con algo más. Tengo ahí tengo uno algo. Voy a tener que colocar un circulito. Y este circulito va a significar con una cruz aquí, va a significar ahora que esto es el producto punto a punto, ¿ya? O tiempo a tiempo entre dos señales, ¿ya? Es cuando quiero sumar o multiplicar. Si quiero multiplicar una señal por una constante, simplemente coloco el señal de flujo y agrego la constante aquí. Si quiero retrasar en cada unidad de tiempo, lo que sea, en este caso está el caso particular de 1, el diagrama de bloque tiene un z-1 y nosotros colocamos el z-1 en el diagrama de señal. Si nosotros queremos dividir las señales, simplemente la tomamos de ahí, ¿ya? Igual que acá. ¿Ya? Esos son los diagramas o los elementos básicos de cómo vamos a trabajar las señales. También las podemos pasar por un bloque y ese bloque le va a hacer una transformación que es un sistema lineal. Ahora, esto viene asociado al tema de causalidad que habíamos visto antes. Un retardo significa que nosotros necesitamos memoria en el sistema para poder implementarlo, ¿ya? Y eso, cuando tenemos memoria, hablamos de un sistema causal. Por ejemplo, si yo quiero implementar esto de acá, ¿ya? Esa ecuación de ahí, entonces lo que tenemos que hacer es tomar la señal X, que está acá, la sumo con la señal X de n-1. Por lo tanto, esta señal X la paso por unidad de retardo y para el signo menos multiplico por una ganancia ahí, ¿ya? A veces esto se denota, sin eso de ahí, se denota con un más aquí y un menos acá. Es lo mismo, exactamente lo mismo, ¿ya? Esto es el diagrama en bloque. Ahora, el diagrama de señal, entonces, va a hacer que yo obtenga un diagrama de señal. Va a ser una cosa más así. Ahí, esto va a ser ahí, esto va a estar ahí encima y voy a tener aquí Z a la menos 1. ¿Ya? Eso va a ser el diagrama de señal. Lo que tenemos acá abajo, entonces, o aquí, es el diagrama de señal para este sistemita de acá, ¿ya? Para este sistemita de acá, y que es que la salida es igual a la entrada desfasada en 1 y multiplicada por b, más la salida desfasada en 1 multiplicada por a, ¿ya? Esto es un poco más enredado de demostrar, pero estas ecuaciones que están aquí son directamente demostrables desde aquí, ¿cierto? Porque W de N es
x de n, ¿ya? Más a por w de n-1. Eso está fácil ahí. Y esta y de n de acá es w de n más b por w de n-1. Y para obtener esto de aquí, la manera más fácil de hacer esto es pasamos esto a z y nos va a quedar lo siguiente. Si pasamos esto a z, nos va a quedar w de z es igual a x de z más a z a la menos 1 w de z. Esa es la ecuación de arriba. Y la otra va a ser y de z igual a w de z más p z a la menos 1 w de z. ¿Ya? Si ustedes despejan arriba en esta de aquí, les va a quedar que w de z es igual a x de z dividido por 1 menos a z a la menos 1. ¿Ya? Eso les va a quedar ahí. Ese w de z. Ese w de z. Y ese w de z. W de z es eso. Y de abajo vemos que y de z es igual a w de z multiplicado por 1 más b z a la menos 1. Por lo tanto, y de z es igual a b de z por lo tanto vemos que y de z es igual a b de z a la menos 1 por x de z dividido por 1 más a z a la menos 1. Si pasamos esto para el otro lado, les va a quedar esto de aquí, ¿ya? Les va a quedar eso de ahí, y ahí ya se empieza a notar claramente que ahí se empieza a notar claramente que tenemos que y de z, que x de z, por ejemplo, es que tenemos este lado acá, x de z más b de x a la menos x de n menos 1, y acá tenemos y de n menos a z de, perdón, y de n menos 1. Lo voy a hacer para que quede más claro. Al lado de acá tengo y de n menos a y de n menos 1 igual a x de n más p x de n menos 1. Ya, y lo paso al otro lado este de aquí. Chuta, ese era más. Y ahora me queda más eso. ¿Ya? Y ese es exactamente el resultado que está ahí arriba. Ya, la manera más fácil de probarlo es haciéndolo en Z. ¿Ya? Esos son ejemplos de diagramas de señales, diagramas en bloque. Siguiendo con lo mismo, cuando uno interconecta sistemas, por ejemplo, si yo tengo x de n aplicado a h de n y yo tengo y de n, ¿ya?
porque el sistema lineal y tiempo invariante, esto es lo mismo que yo la entrada la considere como HDN y que el sistema sea XDN y voy a obtener exactamente el mismo resultado, porque son conmutativos. Entonces, cuando yo tengo dos sistemas, esto es lo mismo que si yo tengo en el tiempo hago la convolución entre los dos sistemas y genero un nuevo sistema HDN y esto va a ser mi entrada. Por la misma propiedad de conmutatividad, da lo mismo el orden que yo tenga esto, el resultado que voy a obtener, este de aquí HDN, va a ser exactamente el mismo. Ahora, cuando yo tengo sistemas en paralelo, me va a pasar también de que yo voy a poder hacer la combinación por separado de este con ese, la salida de ese con ese y la salida de ese con ese para obtener el resultado final a este otro lado, ¿ya? Y el tema de que los sistemas sean causales, entonces lo que nosotros tenemos es que los sistemas dependen solamente de valores presentes y pasados, pero no dependen en ningún caso de valores, se fijan aquí, de los x más 1. En este caso está por así, si el sistema es causal, sí, para el sistema. Si HDN es 0, para los n menor que 0. Cuando hacemos eso, base a este resultado de convolución, todo esto de aquí son 0, por lo tanto hace que todos los valores futuros de entrada no sean necesarios y nosotros estamos hablando de valores presente y pasado. Es súper importante notar esto, que un sistema sea causal, que sea no causal no es un obstáculo para que uno pueda hacer implementaciones de sistemas que no estén fuera de línea, ¿ya? O que permitan un pequeño buffering. ¿Ya? Y la estabilidad de los sistemas, al menos en ingeniería eléctrica, es requerida. ¿Por qué? Porque la estabilidad significa de que si uno ingresa una señal agotada, entonces la salida necesariamente va a estar agotada porque el sistema cumple con eso de ahí, que es absolutamente sumable, ¿ya? Y que en el fondo que no genera mayor energía de la que uno puede utilizar, ¿ya? Y lo último es que los sistemas lineales de tiempo invariante tienen respuestas que son súper importantes frente a algunas señales básicas, ¿ya? Por ejemplo, la respuesta impulso, la respuesta cuando la señal de entrada es un impulso se llama respuesta impulso, y lo que uno tiene es la definición en el fondo del sistema de respuesta impulso. Cuando la entrada es un escalón unitario, lo que nosotros tenemos como salida es el running sum, ¿ya? Que es como va respondiendo el sistema cuando constantemente en cada unidad de tiempo yo le estoy agregando un pulso, ¿ya? Cuando nosotros ingresamos señales exponenciales, es un pulso que va decayendo constantemente en el tiempo, la respuesta se puede escribir de esta manera, ¿ya? Como un factor que va decayendo en el tiempo y el factor de entrada constante que es el que va en el instante de tiempo, y esto es el acumulado, a ver si va decayendo o no. Y lo mismo sirve entonces para las exponenciales complejas, ¿ya? Y aquí está, se fijan, aquí está la magnitud y la componente de magnitud de fase de una respuesta compleja que corresponde a el análisis armónico de Fourier del sistema.